Buenas noches, Dari, Baguette, Livia. Bienvenidos, Dianita, mi vecina. Dianita, bienvenidos. Cómo me alegra verlos cada noche. Verlos no los veo, pero sé que estamos ahí conectados con el Señor y recordando momentos en que estudiamos todos estos temas tan bellos, que desde que yo conocí al Señor, siempre hemos estado ahí estudiando y compartiendo estos temas. Yoba, bienvenido. Danielita Jaramillo, bienvenida. Luz Marina. Ivette, bienvenidos. Angélica Sánchez. Oh, bendito. Alfonso. Víctor. Joan. Bienvenidos. Mayelita. Todos los Mejía presentes, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Queremos aprovechar, Señor, este tiempo para darte a ti toda la gloria y toda la honra, para decirte que te amamos y que nos sentimos muy privilegiados por saber que estamos en la palma de tu mano y que nadie nos va a arrebatar de allí. Dice tu palabra que aunque la madre olvide lo que dio a luz, con todo tú nunca te olvidarás de nosotros porque nos tienes esculpidos en la palma de tu mano. Gracias por ese amor eterno, maravilloso que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque este tiempo de tribulación en el mundo, nosotros podemos experimentar la paz tuya en nuestros corazones, por la certeza de que siempre nos vas a llevar a un puerto seguro, por la seguridad de que tú nos vas a llevar a cosas mayores, porque tu palabra enseña que tú nos llevas de gloria en gloria y que nunca retrocedemos, que siempre nos estás llevando a cosas mejores. Gracias porque sabemos que estás haciendo de nosotros mejores personas en este tiempo, porque nos toca reflexionar, valorar lo que es importante, no darle tanta importancia a lo que no vale la pena. Y qué bendición tan grande poder compartir con los amigos el estudio de tu palabra, que es un almíbar a nuestro paladar. Gracias porque esa palabra es viva, porque ella nos habla, porque ella nos da esperanza, porque ella nos reconforta. Lo más tenaz es que ella ilumina nuestro entorno, nuestro entendimiento. Gracias te damos por tu Santo Espíritu que nos guía a toda la verdad. En el nombre de Jesús bendecimos toda persona que está entrando en esta noche a estudiar tu palabra en este lugar. Que cada uno reciba esa ministración que solo tu Santo Espíritu puede dar. Gracias por preparar nuestro corazón para un encuentro cercano contigo. Gracias porque muy cerca está el tiempo de escuchar ese shofar que indica que vamos al cielo contigo. Gracias porque no es por nuestra bondad, sino por la obra poderosa de Cristo Jesús en la cruz a favor nuestro, pagando el precio de nuestro pecado. Nos permitiste, oh Dios, reconciliarnos contigo a través de su muerte y resurrección. Gracias te damos en esta noche por tu bendición sobre cada uno de nosotros, tu protección sobre nuestras familias, la provisión que harás independiente de toda la crisis que se está viendo. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres el eterno Dios de Israel que pelea nuestras batallas. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor, el poder y la majestad. Bendito eres por siempre, Señor. Amén. Bueno, bienvenidos. Anoche dejamos un tema, no que lo dejamos pendiente, sino que anoche estuvimos haciendo prácticamente una introducción a este tema. Estuvimos viendo ayer cómo la construcción del templo de Jerusalén era para que el líder global, que la Biblia llama anticristo, se sentara en ese templo, y que la pandemia está preparando y agilizando el programa de la agenda del nuevo orden mundial para que se den todas estas cosas. Esta noche entonces vamos a ver un poquito lo que es el nuevo orden mundial.
Yo creo que para todos este concepto es conocido, más ahora que algunos líderes de gobierno están pidiendo o comentando que en este momento que toda la humanidad está involucrada en una situación, se necesita un gobierno global, un líder global, un gobierno mundial. Y entonces vamos a ver cómo durante más de 2 siglos el mundo ha estado preparándose para este gobierno. Todo comienza el 1 de mayo de 1776 con un alemán jesuita, profesor universitario llamado Adam Weishaupt, que organiza un grupo llamado los Illuminatis. Y los planteamientos básicos de este grupo, lo que él propone, se los voy a mencionar, son 6. El primero es abolición de las monarquías y los gobiernos organizados. Segundo, abolición de la propiedad privada. Tercero, abolición de la herencia, abolición del patriotismo y abolición de la familia, del matrimonio y toda moralidad, y que la educación debe ser administrada por el gobierno. Esto, por ejemplo, de la herencia, pues que el que se murió, hasta ahí llegó todo lo que trabajó, no puede haber herederos, no puede haber propiedad privada, todo lo expropia el gobierno. La abolición del patriotismo en el sentido de que usted no puede identificarse como un ciudadano de cierto país, sino que usted simplemente es un ciudadano del mundo. Por ejemplo, en Europa se ha adelantado un poco en ese aspecto, cuando ya hay, si estoy mal me corrigen, 27 países en la Unión Europea con una misma moneda. Bueno, ya salieron los de Inglaterra. Una moneda unificada, leyes unificadas, un parlamento unificado. Y esto es un preludio de lo que va a ser ese orden mundial. Imagínense ustedes, nadie va a tener derecho a tener propiedades, nadie tiene derecho a tener una religión, nadie tiene derecho a decir yo soy de tal país. Abolición de toda religión. Ahora, para Weishaupt poder establecer este programa, él tenía que luchar con algo muy fuerte que había en Europa en ese momento, y era la influencia judeo-cristiana. Y él sabía que estas propuestas iban a chocar a los judíos y a los cristianos del siglo XVIII en Europa. Entonces él decide hacer una alianza con los masones para que ellos le ayuden para poder disminuir la fuerza que los cristianos y los judíos tenían. O sea, como para hacer una alianza espiritual. Él toma un símbolo que está en el billete de $1, que es un círculo con una pirámide, un ojo arriba iluminado, que es el ojo que todo lo ve. En la base de la pirámide está escrito en números romanos el año 1776, y en la parte de abajo dice el nuevo orden mundial. Yo les voy a intentar mostrar la imagen de acá. Este es el símbolo de los Illuminatis. Donde vean ese símbolo, ustedes sepan que de ahí algo tiene que ver con los Illuminatis. Ahora, no son muy conocidos, es más conocida la masonería, pero ellos se aliaron con la masonería. Entonces, en 1823, el filósofo alemán Federico Hegel, él proveyó la fórmula perfecta para establecer esto que ellos estaban planteando. Él propuso que las sociedades estaban gobernadas por un tipo de sociedad que la podríamos llamar tesis. O sea, era una sociedad que tenía características, eran monarquías, eran gobiernos democráticos, y había que crear algo que se opusiera a estas sociedades, a lo que llamó antítesis. Entonces, lo que existía era la tesis. Lo que había que oponerle era la antítesis. Y crear un híbrido de la tesis y la antítesis
para que surgiera una tesis, una síntesis. Entonces, como esos gobiernos eran prácticamente, mirando desde la perspectiva actual, gobiernos de derecha, había que buscar una filosofía de izquierda que se opusiera, que creara un híbrido entre los dos, creando el fascismo, y luego entonces empezar a darle forma al establecimiento de ese plan que ellos estaban proponiendo. Entonces, los masones y los Illuminatis crearon el comunismo como el opuesto directo de la tesis para que esto pudiera avanzar. Y especialmente lo que más ellos tenían que atacar eran tres cosas: la propiedad privada, la forma de gobierno y la religión. Esto ellos tenían que atacar. Ahora, convertir esto en una propiedad estatal, atea y una dictadura. O sea, ¿qué era lo que proponían? Que nadie tuviera nada propio, sino que todo lo iba a administrar el Estado. Segundo, que nadie iba a tener derecho a tener una religión. Y tercero, que solo iba a haber un líder al cual todo el mundo tenía que someterse. Entonces, era un gobierno dictatorial lo que se estaba poniendo. Entonces, cuando ya en 1848 Carlos Marx y Federico Engels publican el manifiesto del Partido Comunista, comienzan ya a plantear esta filosofía enfatizando cuatro conceptos. Primero, que el hombre es inherentemente bueno. El concepto marxista es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Segundo, que todos los problemas del hombre son resultado de un mal ambiente. O sea, que si usted al hombre le pone todas las condiciones ideales para que sea feliz, él va a ser feliz. Pero que eso no depende de él, sino del mundo exterior. Tercero, que la razón del hombre es suprema. O sea, que el hombre es el súper que tiene la máxima autoridad sobre la tierra. Y lo cuarto, que el maravilloso fin justifica los medios, cualquiera que sea la necesidad para lograr esto. La propuesta de ellos es que en estas condiciones se va a lograr la paz. Entonces, hubo dos Illuminatis, uno llamado Albert Pike, alemán, que fue el fundador del Ku Klux Klan. Él le manda una carta a Giuseppe Mazzini, un italiano, que ambos son Illuminatis, y una vez iba un monje por un camino con una carta que Pike le envía a Mazzini, y un rayo en el campo mata a este monje, y descubren la carta. En la carta, Albert Pike está hablando que la forma de lograr lo que ellos se proponen es creando guerras. Entonces él comienza a describir cómo es necesario hacer 3 guerras. Miren que esto fue en agosto de 1871. Que hay que hacer 3 guerras, pero que involucren muchas naciones. Entonces, que de la primera guerra debe surgir la necesidad del Estado de Israel. La Primera Guerra Mundial se dio como ellos la planificaron. Ustedes saben que las guerras no surgen así de un día para otro, porque el uno miró feo al otro. Todo eso es programado. Se dio la Primera Guerra Mundial, luego se da la Segunda Guerra Mundial, y ahí sí surge en firme la necesidad de crear el Estado de Israel. Y luego se propone una Tercera Guerra Mundial, donde los protagonistas del conflicto sea Israel y los países árabes. Entonces, esa tercera guerra aún no se ha dado y está programada por los Illuminatis. Ahora, ¿quiénes son los Illuminatis? Ellos son los que están en la élite del mundo, que involucra personas de mucho poderío económico, político y de los medios de comunicación. Los que a nivel mundial tienen más fuerza, los medios de comunicación. Lo que ellos proponen es que al final de todo esto se pueda, al quitar la religión, la propiedad privada y todo esto, promover
la adoración luciferiana, la doctrina luciferiana, que es la adoración a Satanás. Es impresionante cuando uno ve, bueno, hay un video que pueden tomar nota para que lo vean, se llama Illuminati, así simplemente se llama Illuminati. 1.Illuminati. Hay un masón español, un joven, habla de Lucifer como un dios de luz, un dios que es bueno, que comparado con ese dios de los cristianos es malo. Y ellos entonces comienzan a presentar a Lucifer como algo, la luz, algo muy tremendo. Entonces, estos grupos de los Illuminatis y esta élite comienza a organizar entidades que tengan injerencia en todo el mundo. Luego las vamos a ver. Entonces, el país que encontraban ellos más difícil para que aceptara este nuevo orden mundial era Estados Unidos. Voy entonces a hacerles un resumen de cómo se fueron presentando, cómo se fue dando la evolución del planteamiento del nuevo orden mundial. Entonces, en 1776 se crean los maestros Illuminatis con la meta del nuevo orden mundial. En 1823 se introduce la teoría llamada dialéctica hegeliana, que con estos 3 puntos de la tesis, antítesis y síntesis. En 1848, Carlos Marx y Federico Engels publican el Manifiesto del Partido Comunista. En 1875 se establece un movimiento llamado Teosofía, que consistía en que era como un sincretismo religioso, como que usted aquí es bienvenido, mi hermano, no importa lo que usted crea en política, en religión, lo que usted sea, no importa, aquí todos somos hermanos. Entonces, esta teosofía, más adelante, ya en el siglo XX, se convierte en lo que algunos conocemos como la nueva era. En 1917 el comunismo se convierte en el sistema de gobierno de Rusia, creando en realidad la antítesis que se va a oponer al gobierno occidental, especialmente a Estados Unidos. Comienza una guerra fría que se acaba, bueno, después de muchas décadas. Prácticamente cuando Mikhail Gorbachev en 1989 decide abrir las puertas de la Unión Soviética y decir, estamos padeciendo literalmente hambre, necesitamos que Occidente nos ayude. Bueno, en 1945, la Segunda Guerra Mundial. En 1975 cambia la sociedad teosófica por la nueva era. En 1990 el comunismo se cambia de ropa y comienza una disolución con este evento de Mikhail Gorbachev, que introduce la perestroika, que es un cambio en Rusia, y entonces ya todos esos gobiernos que eran comunistas comienzan a desmoronar su política de izquierda. Cuando vemos, por ejemplo, el derribamiento del muro de Berlín, que tenía dividida a Alemania en dos países. Entonces, actualmente existen organizaciones a nivel mundial que han sido creadas como máxima autoridad sobre las naciones, comenzando por la ONU, que, bueno, varias organizaciones que tienen una injerencia a nivel militar, político y económico. Entonces, ellos van a determinar muchas cosas en la economía, cómo se van a manejar todo esto. Entonces, les voy a mencionar solamente organismos que existen a nivel internacional. El Concilio de Relaciones Exteriores, Comisión Trilateral, el Banco Mundial, la OTAN, que tiene involucrados muchos países, el Club Jason, que es el que controla todo lo que es la ciencia, el G8, el Club de Roma, que es el que promueve la defensa de la naturaleza, el Club Bilderberg, la Interpol, el Tribunal de la Haya, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio,
el Bohemian Club, Skulls and Bones, que son huesos y calaveras. Todo esto tiene gente que tiene un liderazgo a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional. Bueno, todos estos organismos tienen influencia sobre el mundo. Por ejemplo, en este momento, la Organización Mundial de la Salud es la que está dando directrices a los países sobre lo que deben hacer. Entonces, por ejemplo, países que no quisieron someterse a la directriz de hacer la cuarentena, se les consideró pues países rebeldes que no se someten a la Organización Mundial de la Salud y pues comienzan a ser mirados como feo. Ahora, estos organismos han dividido el mundo en 10 grupos de naciones, que esto tiene mucha importancia en la profecía y lo que tiene que ver con el líder global. Entonces, estas 10 supernaciones son: Norteamérica es una, Suramérica es otra, Japón es otra, Japón y Asia Pacífico, básicamente con las Coreas. China es otra nación, son supernaciones. La otra es otra supernación que es Australia con Sudáfrica e Israel. La otra, Europa Oriental y Rusia. La otra, Europa Occidental. El norte de África y Medio Oriente. África tropical y sur y este de Asia. Y China. Todas estas 10 supernaciones están organizadas algunas por afinidad geográfica, otras por afinidad política. Por ejemplo, Israel está en el Medio Oriente y no se puede juntar con los árabes. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 6, del 4 al 8, y vamos a ver cosas que se van a dar dentro de poco. Dice, Apocalipsis 6, del 4 al 8. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea que va a haber guerra en la tierra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, una crisis económica que va a limitar tremendamente el poder adquisitivo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, este es un panorama de cosas que para nosotros ya no son ajenas ni extrañas. Guerras, una crisis económica, que la economía se va a ir. O sea, esto es algo que viene en el futuro, pero futuro cercano. Y algo que también se va a ver es persecución a los hijos de Dios. 9 al 11 dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea que viene también persecución. Algo que vi, lo que nosotros vemos, no podemos decir es absolutamente la palabra de Dios, pero vi que cuando la gente estaba en cuarentena, en China quemaron varias iglesias. Pero en los últimos años ha habido mucha persecución a los creyentes, especialmente en África y en el Medio Oriente, porque el Islam mata a los que no son musulmanes. Bueno, en Daniel 7:25 habla de este personaje. Dice lo siguiente:
hablará cosas contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, va a perseguir a los cristianos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. O sea, va a quitar. Ustedes saben que la ley, que en hebreo se dice Torah, que es la instrucción que Dios le dio a su pueblo, es una instrucción que Dios le dio para que tuviéramos una sociedad perfecta. Una sociedad donde hubiera equilibrio, igualdad, justicia, amor, solidaridad, una serie de cosas que Dios quiso que a través de cumplir esa Torah las sociedades fueran perfectas. Entonces este líder va a prohibir que se cumpla la Torah. Entonces vayamos todos a Apocalipsis 13, si tienen ahí sus Biblias, para que miremos cómo va a ser el gobierno de este líder. Apocalipsis 13. Pueden encontrar fácilmente este libro porque es el último de la Biblia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando dice aquí la arena del mar, cuando la Biblia habla de mar, es un simbolismo que habla de multitudes, de naciones. En Apocalipsis más adelante también explica que el mar significa multitudes. 7 cabezas están descritas en el capítulo 17 de Apocalipsis y se refiere a una ciudad que está asentada sobre 7 colinas. Y los 10 cuernos, con 10 diademas, esas diademas representan autoridad, o sea, las 10 supernaciones que les mencioné ahora. Luego sigue el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A este personaje se le llama la bestia, que es este líder. Dice que era semejante a un leopardo. Lo característico del leopardo es que es muy rápido, o sea que va a ser un líder que va a llegar a tomar el gobierno muy rápido, así como lo hizo Alejandro Magno. Él empezó su gobierno cuando tenía 20 años y en menos de 2 años ya tenía todo el mundo conocido de la época bajo su dominio cultural. O sea que ese leopardo se puede asemejar a él. Sus pies como de oso es porque el oso pisa duro, o sea que va a ser algo cruel, duro. Su boca como boca de león, o sea, un gobierno autoritario, porque ¿quién le hace una huelga a un león? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, en Apocalipsis 20 dice que es el diablo. Apocalipsis 20, 1 y 2. Dice que el dragón es el diablo. Entonces dice que el dragón le dio su trono, le dio poder y su trono y grande autoridad. O sea que este líder va a ser un personaje puesto por Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, cuando ven que él hace el milagro de curarse a sí mismo, la gente se derrite de emoción por ver el poder que ese hombre tiene. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahí las naciones se van a ir en pos de Satanás y en pos de este anticristo que es la bestia, poseído por Satanás. También le dio boca que hablaba grandes blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos son 3 años y medio. O sea que él tiene una autoridad de gobierno. Él va a ejercer gobierno en el mundo. Como dice el versículo 1, de las naciones va a surgir ese líder. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, ya un hombre malo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si nosotros comparamos este periodo
donde el anticristo vence a los santos, es diferente al tiempo que nosotros vivimos hoy en día, porque en Mateo 10:1 dice que el Señor Jesús escogió a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda fuerza del enemigo. Nosotros tenemos la autoridad en el mundo espiritual por la sangre de Cristo Jesús. Pero en aquel tiempo, cuando gobierna el anticristo, Él va a derrotar a los santos. Y vemos en el Apocalipsis que todo el que cree enseguida lo matan, lo decapitan. Y cuando el apóstol Juan está en el cielo mirando que llega gente, y él pregunta, ¿y quién es esta gente que llega al cielo? El ángel que le está explicando le dice, son los redimidos de la gran tribulación, que están siendo matados por el anticristo, por la bestia. Seguimos con el 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración que está en Apocalipsis 17, el versículo 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ponga cuidado lo que dice aquí, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí en Apocalipsis 13 dice que los que no estaban en el libro de la vida lo adoraron. Y aquí dice que los que están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Aquí pues hago una aclaración que ese Apocalipsis 17 me parece claro, en el sentido de que a nosotros no nos están escribiendo y borrando, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando cada vez que nos equivocamos. Pero bueno, ese no es el punto a tratar hoy. El punto es que todos aquellos que no pertenecían al Señor adoraron a la bestia. Si alguno tiene oído, oiga. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La palabra tierra en la Biblia muchas veces es la palabra Eretz, en hebreo, Eretz, y se refiere a Israel. Así que muy probablemente aquí surge un falso profeta que va a engañar a Israel. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, un falso profeta muy sutil, muy corderito, pero en el fondo es un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí, para nosotros que estamos en el siglo XXI, es posible imaginar, no es que así es, sino que yo personalmente me imagino que puede ser así. Dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Yo me imagino que le pueden hacer un clon. Lo de las clonaciones nos impactó en la década pasada. Y es posible que le hagan un clon que esté en 2 lugares al mismo tiempo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Hace 20 años este versículo no lo podíamos mirar desde esa perspectiva, porque no teníamos ni idea de lo que iban a hacer las clonaciones. Pero hoy día podemos pensar, no es que es así, sino que se me ocurre pensar que así podría ser. 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En Venezuela hay un carnet que se llama el carnet de la patria.
y creo que con ese carnet muchas personas tienen acceso a ciertos beneficios. Y el que no tiene ese carnet, pues pierde beneficios. Este personaje va a gobernar la economía mundial. Y va a ser muy fácil que si a usted le implantan un microchip, a usted lo rastrean. Van a saber usted dónde está, usted qué compra, usted con quién habla. Esos satélites, esos medios de comunicación, esos teléfonos que tenemos nosotros, celulares, es algo muy tremendo porque ha sido un avance tecnológico espectacular, donde, imagínense, yo ahora estoy hablando desde mi celular y tengo ese gozo de hablar con ustedes, de compartirles algo, pero también existe el peligro para nosotros que a través de nuestros teléfonos nos sigan nuestras huellas, y este personaje lo va a hacer así, porque todo va a estar monitoreado a través de sistemas. Entonces no se puede comprar ni vender. Dice, y ni que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí dice un detalle que muchos pasan por alto. Dice, el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número de su nombre, esto lo escribe un israelita llamado Apóstol Juan. Y dentro de la cultura judía israelita existe en el estudio de la Biblia algo que se llama gematria. La gematria es el estudio del valor numérico de las letras. Entonces, cada letra de las 22 que tiene el alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Y ese valor, digamos que hay 2, 3 letras en un nombre, tienen un valor. Por ejemplo, mi nombre es Neri, entonces Nun es 50, Resh es 200 y la Yud de la I es 10. O sea que mi nombre en hebreo, el número de mi nombre en hebreo es 260. Aquí dice, el número de su nombre será 666. O sea que es posible que el número del nombre de este personaje, o sea, este 666, para mí obedece a la gematria, que es el estudio del valor numérico de las letras hebreas. El que escribe esto es un hebreo llamado Juan el Apóstol Juan, y posiblemente este 666 a que se refiere aquí es al valor numérico de las letras del nombre del anticristo. Hemos oído muchas cosas con respecto al anticristo. Algunos dicen que este personaje tal tiene el perfil, que este otro tiene el perfil. Lo que es cierto es que veíamos antier que en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice que, en 2 de Tesalonicenses 2 dice que este personaje no se puede manifestar hasta que algo que lo detiene sea quitado de en medio. Y ese algo que lo detiene probablemente sea la iglesia, porque si comparamos el periodo en que la iglesia tiene autoridad con el periodo en que la iglesia ya no tiene esa autoridad y simplemente el que cree en el Señor es asesinado por el anticristo, el martirizado, entonces está hablando de 2 periodos diferentes. El anticristo no permitirá que haya ninguna religión, ninguna, solo la que dice aquí Apocalipsis 13. Adoraron al dragón, o sea, solo el satanismo va a ser una religión permitida en el tiempo del anticristo. Algunos se preguntan, ¿y si el Señor saca a la iglesia para que no pase la gran tribulación? ¿De dónde salen esos creyentes? Bueno, de muchas personas que nosotros les hemos sembrado la palabra de Dios, les hemos hablado, les hemos compartido del Señor, familiares, amigos, pero no han querido atender a ese llamado que Dios les está haciendo, y esos son los que se van a convertir en la gran tribulación. Algunos de pronto han visto esa serie Dejados Atrás, en la primera película, muy interesante,
el primero que se queda después del arrebatamiento es el pastor. Ahora, como dice en Mateo 7:25, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, para entrar al reino de los cielos hay que sencillamente entregarle nuestra vida al Señor. Entender que es por la sangre del Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados que nosotros heredamos la vida eterna. Y que el trabajo del Señor Jesús en la cruz fue suficiente para pagar todo el precio de nuestro pecado. Entonces, la salvación que el Padre nos da es a través de la muerte de su Hijo Jesús, Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, el Señor, que no hay ningún nombre dado debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en Él. Entonces, más o menos esta es la historia del anticristo. Un gobierno apoyado por todos estos entes que ya están listos, ya están funcionando en el mundo. Si tienen la oportunidad de mirar desde cuándo funciona cada uno de estos entes, pues nos vamos a dar cuenta que eso pues, tiene menos de un siglo que todo esto se está organizando. Pero todo esto está preparando la plataforma para el anticristo. No sabemos. Ninguna empresa, ningún gobierno puede planificar qué va a pasar dentro de un mes. No sabemos dentro de un mes qué va a pasar en la tierra. No sabemos cómo esta economía que se está deteriorando, esta crisis a nivel personal, la gente con temor, con angustia, porque no se sabe qué va a pasar, gente ya gimiendo por esta cuarentena donde la gente no puede salir a producir, a conseguir los recursos para traer alimento a su familia. Pues todo esto va a generar una sociedad muy complicada, y todo esto es precisamente el ambiente ideal, el cual ya algunos gobernantes están diciendo es necesario un gobierno global, es necesario que nos unamos como naciones, es necesario, se están dando acercamientos entre gente que era antagónica. Lo que pasó en Israel, que han hecho elecciones 3 veces, en las 3 ha ganado Benjamin Netanyahu, pero él no ha podido hacer gobierno porque no alcanza los 61 miembros del Congreso, de la Knesset, y entonces ya finalmente la semana pasada hizo alianza con Gantz, que era el otro candidato. Entonces gente que era diametralmente opuesta, hoy día están haciendo acercamientos. Entonces todo esto es un panorama que no les puedo decir es hoy, es mañana, es dentro de 6 meses, no sé. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero Jesús dijo, de la higuera aprended, cuando ya sus hojas están tiernas, ved que el verano está cerca y que estas cosas están próximas a suceder. Y vemos en Oseas 9:10 que la higuera es Israel. Cuando el Señor Jesús maldijo la higuera, fue por ese periodo que Israel no apareció como nación, pero que nunca murió. Israel nunca murió y Dios lo restauró, y hoy en día es un país ejemplar. Es un país, hay muchas cosas que no se publican, pero cuando hay, por ejemplo, desastres, ellos son los primeros que llegan con ayuda humanitaria, llegan con hospitales de guerra, los instalan, llevan médicos. Bueno, ellos son muy solidarios. No conozco una sociedad más solidaria que la sociedad israelita. Entonces, una nación que vive y que sus fundamentos están en la Torá. Entonces, quiero animarles a que aprovechemos, de verdad que me da mucha alegría ver que estamos aprovechando este tiempo, conociendo un poquito más la palabra del Señor y cómo la palabra del Señor la podemos enfocar desde una perspectiva actual. Cómo a través de los eventos que ocurren en el mundo, nosotros podemos seguir confirmando día tras día lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna y es lo que más necesitamos para alimentar nuestra existencia en estos días de cuarentena. Qué bendición, qué alegría poder compartir con ustedes, saber que estamos en el mismo sentir, saber que amamos la venida del Señor, saber que estos temas
llenan nuestro corazón de alegría y de esperanza. Como dice Tito 2:13, que con esto concluyo por hoy. Dice así Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, estamos en la esperanza de la venida de nuestro Señor. Para el pueblo de Israel, esto es un hecho. Un hecho. Usted va a Israel y habla con los judíos que no son mesiánicos. Ellos están apasionados esperando que el Señor viene en algún momento. El Mesías, para ellos, para nosotros es la segunda venida del Señor Jesús. Entonces les animo con nuestra esperanza bienaventurada, que es la manifestación gloriosa del Señor. Vamos a orar. Padre, cuánto te agradezco ese gozo tan hermoso que es estudiar tu palabra. Como decía el rey David, es un almíbar a nuestro paladar. Es como quien reparte despojos, es como quien abre un cofre lleno de tesoros. Gracias por la guía de tu Santo Espíritu, que nos ilumina y nos conduce a toda la verdad. Gracias porque a través de los eventos que ocurren, nosotros podemos ver que tu palabra es eterna, que los que creemos en tu palabra estamos en la verdad, porque esa palabra no cambia, porque allí estás tú presente. Y gracias porque tú estás con nosotros. Como dice el Salmo 3, tú eres escudo alrededor nuestro. Tú nos proteges, tú nos guardas. Y lo que sucede en nuestra vida está bajo tu control, está dentro de tu plan perfecto. Sabemos que nosotros nos vamos a tu presencia el día que tú tienes determinado. Y que no tenemos que tener ninguna angustia, ningún temor, porque tú estás con nosotros. Como le dijiste a Josué, y como dijiste en Isaías y en muchas partes de la Biblia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, tú serás nuestra ayuda y nuestro sustento en estos días de crisis. No debemos temer ni desmayar porque tú estás con nosotros. Hoy te alabamos y te damos gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecimos en tu nombre cada persona que está conectado en este momento y los que van a ver después el video. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, mis amados, gracias por apartar este tiempo. Que el Señor les guarde, les bendiga mucho y que sigamos disfrutando el estudio de la palabra del Señor. Dios les guarde. Si permite el Señor y no ha venido esta noche, mañana continuamos con estos temas. Chao. Ahorita, sí, tú también estás en nuestro corazón. Chao.